Bueno, hoy vamos a hablar de las clases, como les decía, clases en C Sharp. Hemos estado trabajando con, en este caso, funciones o métodos. El método void, iniciamos con ese. Al método void también le agregamos parámetros, en este caso, lo que lo convertía en un procedimiento. Y también eh, trabajamos con los métodos por parámetros, ¿verdad? O lo pueden encontrar ustedes también como funciones por parámetros en C Sharp. Y si se dieron cuenta, las funciones por parámetros como tal implicaban el hecho de que viniéramos nosotros, definiéramos un tipo, un nombre y la cantidad de parámetros de acuerdo a la situación en la que nos encontrábamos. Puede tener uno, dos, tres y así sucesivamente podrían tener diferentes parámetros. Eso también implica que los parámetros en cuanto al tipo, pues también debemos tomar en consideración eso, porque podemos nosotros definir diferentes tipos como parámetros y devolver o retornar un solo valor. Esa es la característica que tiene ese método. ¿Qué pasa con las clases ahora? Pues de cierta manera, el código ya no va a estar directamente en solo un lugar, sino que ahora va a estar en dos lugares, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo creado el proyecto, el formulario solo me va a servir de base para obtener la información y los cálculos o los elementos más importantes de la programación van a estar en la clase propiamente. Vamos a crear un proyecto nuevo y le vamos a colocar aquí ejemplo 1 de clases. Ahí. Solo vamos a cambiar la ubicación de nuevo. Vamos a colocarlo aquí donde están nuestros ejemplos. Ahí está. Vamos a dar a aceptar. Entonces, como les decía, y esto es muy importante, ya cuando están ustedes creando aplicaciones más, eh, de cierta manera, más complicadas, y como el hecho de trabajar directamente con el proyecto 2 que están haciendo, este formulario es la base nada más, porque de hecho, en una clase aparte del formulario vamos a estar colocando los métodos y toda aquella programación importante. Si quieren una pequeña definición de clases, ¿verdad? Podemos considerar en este caso que las clases son representaciones simbólicas de los objetos prácticamente. Una clase va a estar formada por campos, propiedades, métodos y eventos. Yo puedo tener dentro de una clase definidas en este caso varias variables de tipo privada. Pueden estar esas variables encapsuladas y puedo tener yo métodos que me den acceso a ella. Es decir, yo le voy a estar enviando información y en este caso accediendo a su información a través de métodos. Y como ustedes saben, los métodos en este caso no son más que las funciones y esas funciones pueden ser públicas, pueden ser privadas, ¿verdad? Entonces yo defino quién tiene o quién no tiene acceso a eso. Entonces, nosotros debemos considerar en este caso que crear un objeto a partir de una clase es lo que se le llama normalmente instanciar, ¿verdad? Cuando nosotros queremos mostrar un formulario, por ejemplo, yo siempre les escribo como comentario, tenemos que generar una instancia al formulario tal, porque el mismo formulario, este formulario como tal, pertenece a una clase. Si yo le doy doble clic a este form, si ustedes ven la parte de arriba, dice Public Partial Class. Esta es una clase, es la clase form1. Y aquí hay otra de las propiedades en cuanto a lo que es la programación orientada a objetos, que es la herencia, ¿verdad?
Entonces, este form1 que yo estoy, en este caso, diseñando, está heredando de una clase superior que se llama form o una clase padre. ¿Y qué es lo que hereda en este caso? Pues hereda atributos, propiedades, ¿verdad? O hasta los mismos métodos. So que esta clase form, pues la va a generar el mismo programa de C# como tal. Entonces tenemos, como les digo, tres propiedades de orientación a objetos características: la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Nosotros podemos venir y definir nuestras variables privadas, como les decía, y crear nuestros métodos internos. Y esos métodos van a permitir agrupar los datos y los códigos dentro de la misma clase. Y eso le vamos a llamar encapsulación. Le dan un cierto grado de protección a la información que vamos a estar manejando. Entonces eso vuelve un poco más seguro el manejo de la información dentro de nuestro proyecto. La herencia como tal, pues si lo queremos definir, pues nos permite la creación de una nueva clase a partir de otra ya existente, ¿verdad? De la cual se va a heredar todo y esta puede personalizarse añadiendo o modificando, en este caso, propiedades y métodos heredados dentro de esa nueva clase. Y es lo que les decía, en una nueva clase yo puedo tener a un constructor, variables privadas o públicas, pero también puedo tener métodos públicos o privados. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, así como esta clase form1 hereda de otra clase, la clase form, se le va a llamar clases derivadas normalmente, ¿verdad? O en algún momento van a encontrar ustedes clases heredadas, también pueden encontrar esos términos. Y el último término de la programación orientada a objetos en cuanto a las características de las clases es lo del polimorfismo. El polimorfismo pues nos permite utilizar diferentes clases de forma intercambiable, por decirlo así. Entonces, normalmente vamos a encontrar algunos términos orientados al polimorfismo, como la parte de la sobreescritura, sobrecarga y la ocultación. Es decir, pues yo puedo venir, eh, cambiar en este caso el entorno de algunas variables y, y declararlas no solo privadas, sino que darle un nivel de seguridad un poquito más alto en cuanto a la accesibilidad. Y también la forma en que voy a reutilizar la clase y los métodos, pues eso hace que yo pueda sobreescribirlas, ocultarlas y ahí aplico la parte del polimorfismo. Esas son algunas definiciones que podemos darle a la parte de las clases, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar nosotros que podemos manejar dentro de una clase, en este caso, diferentes opciones, como les decía, para las variables y los objetos que tenemos. Pueden ser públicos, pueden ser internos o internal, de tipo private, protected o protegido, que es lo que les decía con la parte del polimorfismo. Abstracto y así sucesivamente. Yo voy a encontrar en este caso diferentes elementos con los que yo puedo trabajar dentro de mi clase. Bueno, vamos a ir a un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo se utiliza. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar. Voy a crear una clase. Vamos a empezar con algo bien sencillo, bien sencillo. Vamos a empezar con lo de las operaciones básicas. ¿Por qué voy a empezar con eso? Es para que ustedes entiendan cómo trabajarlo directamente. Entonces voy a colocar aquí, vamos a trabajar aquí vamos a colocarle aquí operaciones básicas. Bueno, y si ustedes ven, pues aquí tengo mi form1, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a crear una clase, ¿sí? ¿Cómo puedo crear la clase? Clic derecho acá en agregar
puedo buscar aquí clase, aquí abajo está. O puedo venir yo aquí desde la opción de proyecto, agregar clase. Y me aparece esta ventana. Esta ventana pues me permite agregar diferentes elementos dentro del entorno de trabajo de C Sharp. En este caso voy a agregar una clase. Class 1. Entonces a esa clase le vamos a cambiar el nombre y le voy a colocar yo cálculos. Ahí está. Cálculos se va a llamar mi clase. Y ahí está. Bueno, cuando yo creo la clase, si se dan cuenta, pues aparecen las librerías necesarias. Aparece el namespace, el espacio reservado en memoria para trabajar con el proyecto. Y me aparece mi clase nueva. Mi clase se llama cálculos. Dentro de las llaves, de estas dos llaves de apertura y de cierre de la clase, y voy a colocar variables. Ahí voy a colocar yo, en este caso, mis métodos o funciones, ya sea tipo void por parámetros. Y puedo colocar yo cuántas funciones necesite, cuántas variables necesite. Y también puedo, en este caso, colocar constructores. Ya más adelante les voy a estar explicando el tema de los constructores. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo venir y definir, como les decía, los métodos, todo en función de lo que vayamos a trabajar. Entonces vamos a hacer un trabajo hoy así bien sencillo, pero para que ustedes entiendan qué es lo que se hace acá. Vamos a agregar una etiqueta. Vamos a colocarle operaciones básicas. Voy a cambiarle la fuente para que se lo logren ver bien qué es lo que estoy colocando ahí. Aquí una letra de más. Operaciones básicas. Bueno, vamos a copiar esto. Como les decía, voy a empezar con algo simple porque necesito que entiendan bien cómo se genera la clase, el método dentro de la clase y cómo se hace una instancia al método. Vamos a colocar un valor A. Vamos a colocar un valor B. Ahí estamos. Y vamos a colocar un valor C, que sería nuestra respuesta en este caso. Bueno, ahí estamos. Voy a alinearlos bien. Dejar la misma separación. Y vamos a agregar los cuadros de texto. Vamos a colocar aquí un font. Vamos a cambiarle la fuente. Bueno, ahí estamos. Este es nuestro textbox 1, textbox 2 y el textbox 3. Ahí están nuestros textbooks. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a agregar un radio button. Ahí estamos. Y aquí en este caso, cambiarle el texto. Vamos a colocar suma. Como les había dicho, va a ser así de operaciones simples, pero que nos permita evidenciar bien todo el trabajo con clases. Esto pues ya nos permite también trabajar con proyectos un poco más complicados, más complejos y mayor diversidad, ¿verdad? Vamos a pegar unas 4 opciones. Listo. Vamos a colocar aquí la resta. La multiplicación.
Bueno, ahí está. Vamos a juntar un poco más esto. Ahí estamos. Entonces, se dan cuenta ustedes, ya tenemos ahí las entradas. A, B, C nos va a servir de respuesta. Y tenemos las 4 opciones de operaciones básicas. Vamos a agregar un botón. Vamos a colocar calcular. Este va a ser nuestro diseño inicial prácticamente. Vamos a colocarle aquí nuevo. Bueno, ahí estamos. Ahí ya tenemos un diseño básico, ¿sí? Bueno, aquí ya teniendo esto entonces, ya podemos venir y trabajar tranquilos en este pequeño proyecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer acá es que voy a venir y voy a crear un método para cada una de estas operaciones en la clase que se llama cálculos, ¿sí? Aquí. Es como los métodos por parámetros que vimos. Prácticamente, en lugar de tener el método por parámetros dentro de esta clase, voy a venir y voy a trabajar el método en otra clase. Entonces, el trabajo con los métodos no va variando, pero lo que va a pasar ahora es que vamos a estar trabajándolo en una nueva clase para tener mayor orden en cuanto a la generación de nuestro código. ¿Qué es lo que voy a hacer desde este formulario? Este formulario me va a servir a mí para venir y capturar la información. Yo voy a venir, voy a capturar la información de A, de B y voy a devolver una respuesta y la voy a mostrar en C. Eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones, pues, son las que debemos nosotros analizar. ¿Cómo es que voy a venir y voy a trabajar directamente con este tipo de elementos dentro de un programa? Bueno, ¿para qué me va a servir los radio buttons? Me van a servir para poder seleccionar qué tipo de operación voy a realizar a la hora de calcular. Bueno, comencemos. Entonces le voy a dar doble clic a programar. Aquí a calcular, perdón. Y aquí vamos a comenzar. Aquí está el botón. ¿Se recuerdan ustedes? Un botón también es un módulo. Trabaja con un tipo void, como un tipo void. Y el void lo que hace es que simplemente ejecuta el conjunto de instrucciones que está dentro. No devuelve ni retorna nada como un método por parámetros. Bueno, entonces acá. De este lado prácticamente voy a estar declarando las variables y el procedimiento como tal va a estar en la clase cálculos. Entonces vamos a empezar aquí. Declaramos las variables. Y las variables en este caso vamos a colocarlas de tipo entero. Bueno, esto es así sencillo. A B. Vamos a utilizar a B momentáneamente. Bueno, aquí vamos a usar ahora un if. Si a radio button 1 punto checked, ¿verdad? Es igual a true. Es decir, si ese está seleccionado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí vamos a colocar. Deberá resolver la operación de suma. Eso es lo que va a hacer si es el radio button 1 el que está seleccionado. Vamos a colocar un else. Voy a programar toda la parte del radio button o de los radio buttons. Si radio button 2 punto checked, o sea, este es el que está seleccionado, si es igual a true, entonces aquí vamos a trabajar con la operación de la resta. Vamos a colocar así para irlo abreviando un poco. Vuelvo a colocar otro else if si radio button 3 es el que está seleccionado.
¿qué voy a hacer acá? Aquí voy a trabajar con la operación de la multiplicación. Muy bien. Y me falta uno, ¿verdad? Puedo dejar simplemente un else, pero para mayor seguridad, si radio button 4.checked es el que está activo, si es igual a true, aquí coloque una S de más, que trabaje con la operación de la división. Entonces aquí vamos a venir y vamos a trabajar un método para cada una de estas operaciones. Y lo voy a mandar prácticamente aquí a mi clase de cálculos. Vamos a empezar así con métodos individuales. De ahí nos vamos a ingeniar o nos las vamos a ingeniar para trabajar con un método. Solo un método que trabaje con todas. Vamos a trabajar diferentes opciones aquí. Bueno, vean pues. Entonces aquí ya tengo activo lo de los radio button. Y si se dan cuenta, están en función de este. Es el radio button 1, 2, 3 y 4. Ahora otra cuestión que debo verificar es en cuanto a la selección, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Debo verificar bien eh, que no me marque dos opciones. El radio button, si se recuerdan ustedes, solo permite seleccionar uno. Entonces, esa es una ventaja al radio button. Si yo marco o selecciono suma, debería permitirme hacer el cálculo de suma con los dos valores que ingrese en A y en B. Bueno, otra cosa que no he programado, lo del textbox 3. Vamos a colocar aquí en el evento LOA, vamos a colocar que el textbox 3.enable igual false. ¿Por qué falso? Para bloquear aquí el cuadro de texto. Lo vamos a bloquear para que no modifiquen la respuesta. Bueno, ahí estamos. Empecemos acá entonces. Para la operación de suma, ahorita vamos a empezar con la operación de suma. Entonces, la operación como tal no va a estar dentro del botón, sino que va a estar en la clase cálculos. Entonces, yo debo venir y en este caso capturar los valores. Entonces puedo trabajar también con las validaciones respectivas, ¿verdad? Entonces, eso de las validaciones también me podría funcionar a través de un método. ¿Sí? Vamos a probar hoy a trabajar un método. Vamos a ver aquí fuera del botón. Vamos a colocar aquí afuera. Pero este método va a estar dentro de esta clase, ¿sí? Método para las validaciones. Va a ser otra forma de hacerlo. Vamos a colocarle aquí public boolean. Vamos a trabajar con un tipo booleano. Ahora hemos trabajado con tipo entero y tipo double. Vamos a trabajar con booleano. El booleano me devuelve verdadero o falso nada más. Y le vamos a colocar validaciones. Bueno, entonces acá le vamos a colocar si en este caso, si el textbox 1.text es igual a vacío, permítanme un segundo. Entonces, ¿qué debería devolvernos? Que nos devuelva un mensaje, messagebox.show, que nos devuelva, debe ingresar el valor de A, ¿verdad? Le damos el enfoque al textbox 1 y devolvemos falso.
¿Por qué va a devolver falso? Me va a devolver falso porque prácticamente no pasó esa validación. Si el textbox2.text es igual a comillas, entonces que me diga, voy a copiar esto. Vamos a copiar y pegar esto. Que me diga acá que debo ingresar el valor de B y le doy el enfoque al textbox2 y que me devuelva falso. Entonces, si por ejemplo el textbox 1 no está vacío y el textbox 2 no está vacío, que me devuelva un verdadero. Ahí está. Y esas son las validaciones. Miren, esta es otra forma de hacerlo bien sencillo a través de un método. Este es un método tipo booleano que voy a utilizar aquí dentro del mismo formulario. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a llamar a las validaciones. Aquí vamos a llamarlo validaciones. Pero vamos a colocar un if. Si validaciones. Vamos a colocar aquí. Vamos a negar esto. ¿Cómo lo niego? Con este signo. O sea, si me devuelve falso, entonces que se salga. Simplemente hasta que me devuelva verdadero, y continúo. Esto es lo de las validaciones aquí. Generamos una instancia al método. Validaciones. Vamos a hacer una prueba con esto. Si yo le doy calcular, me dice debe ingresar el valor de A. Si se dan cuenta, me manda el mensaje. Bueno, entonces ingreso un valor. Si yo le doy calcular, debe ingresar el valor de B. Muy bien. Agrego el 4, le doy calcular. Pero ahorita no hace nada porque ya me devolvió verdadero. Es decir, ya pasó la validación. Ahora va a empezar con lo del radio boot. Si se dieron cuenta, las validaciones, para no estarlas colocando en cada elemento, pues hice un método que me validara el hecho de que ingresen contenido dentro de los textos, es decir, que no dejen en blanco, utilizando un método de tipo booleano. Me va a devolver false siempre y cuando estén vacíos los cuadros de texto y me va a devolver verdadero true cuando ya se hayan llenado los dos. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestro método. Ahora voy con los radio button. ¿Qué es lo que debo hacer dentro del radio button? Pues debo venir y capturar los valores que están ahí. Entonces, por ejemplo, aquí A va a ser igual y vamos a colocar aquí un convert to int 32, partirlo entero, el textbox1.text y B va a ser igual a un convert to int 32 textbox2.text. Bueno, ¿qué hice ahí? Pues ahí simplemente capturé los valores. Otra cosa que puedo hacer para no colocarlos, no estarlos colocando en todos, vamos a probar a trabajar con esto. Voy a hacer esto mejor, voy a copiarlo aquí afuera. Voy a capturar los valores aquí afuera desde el principio. Primero que pase las validaciones, después capturo los valores y aquí dentro de los radio buttons va a estar el método, va a estar la instancia para el método que hacer el cálculo. Bueno, entonces vean pues. Capturo los valores de las variables de entrada, ¿sí? A y B son mis variables de entrada. Y mi variable de salida o mi cuadro de salida va a ser el textbox 3. Entonces directamente en el cuadro 3 o en el cuadro de texto 3 voy a agregar la respuesta. Entonces fíjense bien, pues ¿qué voy a hacer aquí? Tengo ya mis variables de entrada
Y estos son mis parámetros para el método de suma, resta, multiplicación y división. Me voy a ir aquí a la clase cálculos y aquí vamos a crear los métodos, ¿verdad? En este caso vamos a crear el método para la suma. Entonces voy a colocarle aquí. Este debe ser de tipo público. Debe ser de tipo público porque si fuera de tipo privado yo no tendría acceso desde la clase formulario. Fíjense, public, por ejemplo, int suma. Y suma necesita dos parámetros. ¿Qué parámetros necesita? Necesita en este caso el valor de A y B para funcionar, ¿sí? Entonces, desde el formulario le voy a mandar los dos parámetros. Entonces aquí le voy a colocar int A, int B. Esto necesito enviarle como parámetro. Y aquí le retorno algo. Recuerden que el método por parámetro necesita retornar algo. Entonces le voy a colocar return. Y le voy a decir que de una vez sume A más B. Que me devuelva la suma de A más B. Y ahí ya tengo mi primer método. Este método va a recibir A y va a recibir B. Hace la suma de A y B y me devuelve ese resultado. Eso es lo que devuelve este public int suma. ¿Cómo acceso o cómo tengo yo o cómo yo puedo utilizar este método si está en otra clase? Pues eso es bien sencillo. Vamos a hacerlo ahorita. Aquí, donde está el radio button 1 chequeado, debe trabajar la suma, dijimos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a generar una instancia a la clase cálculos. En pocas palabras, debo conectarme a la clase cálculos y acceder a sus métodos. Pero solo puedo acceder a los métodos que sean públicos. Entonces, voy a colocar aquí. El textbox3.text va a ser igual. Hacemos un convert to string. De una vez voy a escribir. Le voy a mandar, fíjense, les voy a mandar de una vez los parámetros a mi clase, al método suma, y este me va a devolver la respuesta directamente y la voy a colocar en el cuadro de texto 3. Entonces, para poder hacer eso, yo debo generar la instancia. Entonces, ¿cómo me conecto a la clase? Como lo hago con los formularios. Voy a escribir el nombre de la clase, cálculos, le coloco una variable, vamos a colocar cal, new, cálculos. Entonces ahí, con esto que está acá, yo ya tengo acceso a mi clase. Pero voy a hacer algo, voy a cortar esto de aquí y lo voy a colocar fuera de del if. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque así ya no tengo que estar instanciando en cada uno de los radio button a la clase cálculos. La voy a colocar fuera de los if para tenerla solo una vez instanciada. Entonces acá, eso también me va a permitir no tener tanto código. Entonces como ya tengo instanciada la clase cálculos, tengo mi variable cal. Entonces voy a colocar aquí cal punto. Pero fíjense, ¿ves? Cuando yo coloque punto, me va a desplegar la lista de los métodos públicos que yo tengo en esa clase. Y ahí está, miren. Está el método toString, suma, getType. Y estos son los métodos públicos que tiene la clase cálculos. ¿Cuál me interesa en este momento? La de suma. Le doy Enter. Cuando yo abra paréntesis, me va a decir qué necesita como parámetros. Me está diciendo que necesito A y B. Bueno, entonces le mandamos A y le mandamos B. Y listo. Con eso ya resuelvo. Entonces, si se dan cuenta, aquí solo tengo el envío de la información. Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Y dónde está el procedimiento importante? Acá, en la clase de cálculos. Accedí a esto, pero miren qué hubiera pasado si esto está como privado. Private. Si esto está como privado, aquí, por ejemplo, voy a borrar esto. Cuando yo coloqué la variable cal, que es el que me da acceso o la que me da acceso a la clase, yo le coloco punto,
Me muestra todos los métodos accesibles, es decir, todos los métodos públicos. Y si ustedes ven, no se encuentra suma. ¿Por qué no se encuentra suma? Porque está privada. Entonces, cuando yo tengo un método privado, solo tengo acceso a ese método dentro de la misma clase. No la puedo utilizar en ningún otro lado. Entonces, por eso es que debe ser de tipo pública para tener acceso a esa clase. Entonces acá, cuando yo coloco el punto, ahora sí me aparece suma y entonces le mando las variables o los parámetros necesarios y listo. En este caso, este método ya es funcional. ¿Qué hago entonces desde mi formulario? Solo recibo los valores. Al recibir los valores, me conecto a la clase cálculos o genero una instancia de la clase cálculos y le mando los dos valores al método que está ahí adentro. Entonces yo puedo tener varios métodos aquí para hacer diferentes cálculos. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si no nos hemos confundido. Yo coloco 5, ya vimos que las validaciones ya están también, eso es muy importante para que no se nos, en este caso, detenga el programa cuando yo no ingrese ningún valor. Entonces aquí no va a hacer nada hasta que yo seleccione uno de los radio button. En este caso solo tengo programado el de suma. Selecciono el de suma, le doy calcular y me hace la suma, si se dan cuenta ustedes, 15, 10 más 5, 15. ¿Qué es lo que hice en pocas palabras? Vamos a hacer un resumen. Ingresé los valores de A y B. ¿Quién capturó los valores de A y B? Estos dos. ¿Sí? A y B. A y B capturaron sus valores. Me conecté a la clase cálculos. Cuando yo seleccioné el radio botón 1, ¿qué es lo que hizo? Bueno, se conectó por medio de la variable cal al método suma, ¿sí? Y el método suma pedía dos valores de parámetros, A y B. Entonces le mandé los valores que tiene capturados A y B. Estos dos se fueron a la clase cálculos, entraron acá, entró A, entró B y vino el método, hizo la suma y me retornó el resultado. Bueno, ¿y dónde se muestra el resultado? En el textbox 3. Ahí está. Así de sencillo. Ahora hagamos el de resta. Me voy a venir acá, voy a copiar este método. Vamos a colocar aquí método para la resta. Lo voy a pegar, solo que ahorita esto me lo va a marcar como un error porque no puedo tener dos métodos con el mismo nombre. Le vamos a colocar resta y en lugar de sumar vamos a restar. Ahí está. Ahí ya tengo el de resta. Entonces hago lo mismo. La instancia ya la tengo creada una vez, ya no tengo que volverla a crear. Entonces vengo yo y voy a copiar esto. Miren, voy a reutilizar el código. Solo que aquí en lugar de suma, debo colocar, si quieren voy a borrar esto para que vean ustedes, coloco la variable que me permite conectar o utilizar los métodos de la clase cálculos, que es cal. Punto. Y si se dan cuenta, ahora ya no solo me aparece suma, me aparece resta. Entonces, resta necesita dos parámetros, necesita A y B. Y ahí está. Si ustedes se fijan, solo tengo el textbox. Envío la información al método. ¿Qué es esto? Y el procedimiento se realizó en otro lado, en otra clase. Y eso también me respalda mi información, le da mayor seguridad a la información que yo estoy trabajando. Vamos a hacer la prueba. Verifico las validaciones. Ahí están las validaciones. Estamos bien con eso. Si yo presiono resta, ahora 6 menos 2 me devuelve 4. Y si yo presiono suma, miren lo que pasa. Suma. 6 más 2, 8. Entonces, está funcionando muy bien el programa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Todo bien, Inge. Muy bien, excelente. Bueno, entonces veamos acá.
Ahí ya tengo prácticamente dos métodos. Voy a hacer el tercero. Vuelvo a copiar. Voy a copiar todo esto. Entonces este de acá, método para la multiplicación. Entonces acá, en lugar de resta, vamos a colocarle multiplicación. Y le voy a mandar esto. Entonces, ingresa A y B y que multiplique A y B y me lo devuelva directamente. Esa es una forma de hacerlo resumida. Ahí me ahorro líneas de código porque podría declarar yo aquí, podría yo venir y declarar una variable C y colocar que C es igual a B. ¿Y qué es lo que devuelvo? Aquí devuelvo C y me funciona, ¿sí? Es otra forma de hacerlo. Declaro la variable C, hago la multiplicación en otra línea y devuelvo el resultado de esa multiplicación. Pero ahí, si se dan cuenta, debo agregar dos líneas más de código. Pero es funcional. Voy a dejar este así. Aquí dentro del form 1, en el radio botón 3, voy a copiar esto. Y solo que acá vuelvo a utilizar el cal de la variable que me genera la instancia, la clase cálculos. Y ahora voy a buscar multiplicación. Le mando A y B y listo, ya funciona. Ya tengo el de multiplicación. Ahora me falta el de división. Pero resulta que el de división tiene un dato importante. La división entre 0. Entonces eso lo puedo colocar aquí en mis validaciones. Puedo colocar, si en este caso, aquí podríamos venir y colocar, si el textbox 1, ¿verdad? Porque aquí estoy manejando los textbox, pero debo hacer una conversión en este caso. Vamos a colocar aquí un convert. Vamos a colocar aquí un convert to int 32. Y vamos a colocar el textbox1.text. Aquí está. Entonces ahí le estoy diciendo, si lo que tiene el textbox 1 es igual a lo que tiene el textbox 2. Ah, bueno, aquí solo estoy igualando. No, aquí, perdón, aquí es igual a 0, pero es el textbox 2. Ahí está. Muy bien. Entonces vean qué estoy haciendo ahí. Lo que tiene el textbox 2, si el textbox 2 es igual a 0, pero hice la conversión a entero porque estoy evaluando un número, ¿verdad? Entonces, si lo que yo ingresé en el textbox 2 es igual a 0, que me devuelva un mensaje. Vamos a copiar esto para reducir un poco de tiempo. Vamos a colocarle aquí error división entre 0. Que le dé el enfoque al textbox 2, porque ese es el que hay que cambiar. Lo vamos a limpiar primero. Textbox2.text igual a comillas. Vamos a borrarlo y le vamos a darle el enfoque y le digo que nos devuelva falso. Ahí está. Este es otro elemento que se va a validaciones. Y si se dan cuenta, aquí va a estar en las validaciones. Si yo ingreso ese segundo valor, entonces me tiene que devolver lo de la división entre 0. Ahora, aquí en la clase cálculos debo agregar el método para dividir. Vamos a agregar aquí para la división. Le vamos a colocar dividir. Y aquí le voy a colocar la diagonal. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo el método para suma, resta, multiplicación y división. Entonces acá en la parte del checkbox, perdón, el radio button 4, vamos a trabajar la división. En lugar de multiplicación, debo colocar dividir. Le mando los dos parámetros y ya estamos.
Entonces ya tengo, si se dan cuenta ustedes, dentro del botón capturé los valores, envié la información, solo tengo el textbox 3. No tengo mayor procedimiento, los están en la clase cálculos. Entonces acá vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a verificar que nos funcione. Entonces, por ejemplo, teníamos 8 dividido 2, o 8 y 2. Voy a colocar suma primero, 10. La resta, 6. La multiplicación, 16. Y nuestra división tendría que ser 4. Ahí está. Ahí ya tengo todas las operaciones. No he programado el de nuevo. Vamos a utilizar un método también para aplicar todo esto, lo que hemos estado viendo. ¿Qué pasa si estamos en 8 dividido 0? Error, división entre 0. La vamos a aceptar. Borra, nos da el enfoque ahí. Entonces ya puedo colocar el valor. Le voy a calcular y divide. Entonces, si se dan cuenta, las validaciones nos funcionan correctamente. Tengo las validaciones y lo tengo en un método de tipo booleano. ¿Qué me devuelve un método de tipo booleano? Solo me va a devolver ya sea falso o verdadero. Es lo que hace. Entonces, debemos saber aplicarlo también. Tiene mucha utilidad, pero hay que saber aplicarlo. Aquí hay una forma de aplicarlo, si se dan cuenta, es un método para validaciones. Ahora vamos a crear otro método para limpiar los campos o los cuadros de texto. En este caso va a ser podemos colocarlo de tipo private porque solo aquí lo vamos a utilizar. Private void limpiar. Aquí no necesito un método por parámetros para eso. Entonces lo vamos a colocar aquí. Textbox1 punto text va a ser igual a comillas. El textbox2 punto text igual a comillas. Y el textbox en este caso 3 va a ser igual a comillas también. Vamos a darle el enfoque al textbox 1 y ya tenemos nuestro método limpiar. Entonces cuando yo presione o haga doble clic en nuevo, llamamos al método limpiar. Como es tipo void, solo le colocamos el nombre y los paréntesis. Y ahí está. Entonces si se dan cuenta, estamos aplicando un tipo void. Hoy usamos un método tipo void, un tipo booleano, y utilizamos varios, en este caso por parámetros, acá en la clase. Otra cosa importante, si se dan cuenta, usamos dos métodos dentro de la clase form1 y 4 métodos en la clase cálculos. Entonces, ahí ya tenemos el método para limpiar, lo llamamos. Ahora hagamos las pruebas respectivas. 10, por ejemplo, y 2. Le damos calcular aquí, le doy nuevo, borra todo lo que tiene los campos y me deja el enfoque en el número 1. Entonces yo puedo colocar cualquier valor. Puedo hacer la suma, puedo hacer la resta, puedo hacer la multiplicación, puedo hacer la división, ¿no? Solo que aquí están trabajadas todas con números enteros. Si borrara yo por ejemplo, le doy calcular, se activan las validaciones, debe ingresar el valor de A. Bueno, ingreso A. Si estuviera este vacío, ingresa el valor de B, ingreso B. Si fuera 0 y estuviera trabajando la división, división entre 0. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos ese procedimiento listo para trabajar. Si se dan cuenta ustedes, pues, no es algo muy complicado, pero sí debemos ponerle atención a los elementos que vamos a ir incorporando dentro de nuestro programa. Entonces, el form como tal solo tiene los elementos necesarios, solo las entradas para que funcionen los métodos que están en la clase cálculos. Y así es como aplicamos en este caso clases y métodos
para realizar diferentes procedimientos y cálculos de acuerdo al problema que nos estén planteando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Todo bien, Isi. Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, entonces voy a terminar ahí con este ejemplo, ¿verdad? Para que puedan repasarlo ustedes más adelante.